Bueno, pues muy buenos días a todos. Buenos días. Qué gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en esta mañana ya fresca, ya se siente el otoño, ¿no? Y a mí es la temporada que más me gusta por los colores que llegan y también, me recuerda tanto el diseño de Dios, ¿no? La mano maravillosa y su belleza a través de la creación. Entonces es una época muy bonita. Y bueno, qué gusto poder estar aquí para compartir la palabra con ustedes. Y pues bueno, la semana pasada iniciamos con el pastor Roland esta serie en la que estamos recorriendo la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los tesalonicenses. Él escribió como unos 20 años después de que Jesús resucitó. Y Roland inició platicándonos cómo es que el evangelio había llegado a ellos. El evangelio, que es esta gran noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día, cumpliendo lo que estaba escrito en las Escrituras, que Él había vencido a la muerte, al poder del pecado que tiene sobre nosotros, Él confirmaba con esto que era el Hijo de Dios y que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. El evangelio llegó a Tesalónica gracias a que había enviado Él testigos de esta gran victoria a proclamarla a todo el mundo y a ser discípulos con aquellos que escucharan y decidieran seguirlo. Esta gran noticia de victoria de Jesús es lo que llamamos evangelio, porque precisamente la palabra evangelio significa buena noticia, la buena noticia de la victoria de Jesús. Así es que vimos que en obediencia fueron recorriendo ciudades llevando este evangelio, el cual iba echando raíces a pesar de la resistencia que había y que encontraban, y se iban constituyendo iglesias que son grupos de creyentes que habían escuchado, habían creído que este hombre que resucitó de los muertos era el camino para el perdón de los pecados y la vida eterna. Una de estas iglesias fueron los creyentes de la ciudad de Tesalónica, una ciudad portuaria, capital de la provincia muy importante romana de Macedonia, ubicado junto a una carretera muy importante, donde había una gran diversidad religiosa, incluía judíos, no judíos que creían en Dios, pero muchos que adoraban a dioses griegos, a dioses romanos, inclusive al mismo César. Ese era el entorno que había. Y leímos en el libro de Hechos que no fue nada fácil para Pablo y su compañero Silas predicar ahí el evangelio, porque sufrieron una intensa persecución. Pero que a pesar de eso la gente escuchó y creyó. Sin embargo, fue unos meses después que tuvieron que salir de la ciudad a causa precisamente de la persecución, dejando a los nuevos cristianos en un entorno muy, muy difícil. Y por eso les envié esta carta, para que los pueda animar y alentar en la esperanza que hay en Jesús. Y en esta carta, Pablo y Silas les recuerdan que el evangelio llegó a ellos no solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, que fue el que les dio la convicción de creer y seguir a Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no hubieran podido tener esa convicción, pero ahora ya eran seguidores de Jesús. Y también les encomendaban o les reconocían cómo se habían convertido en imitadores de ellos y de Jesús a pesar de la dura persecución que sufrían. Y les informan que el testimonio de su obra, de las obras de fe que están haciendo, de su trabajo en amor, de esta firmeza que tienen en Jesucristo, en la esperanza de Jesucristo, resonó en toda Grecia y Macedonia. Ellos ahora ejemplificaban lo que era vivir auténticamente este poder de salvación que nos da el evangelio. Y hoy vamos a avanzar en nuestra serie, vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y al hacerlo te invito a tener en mente a esta iglesia Forest Hill. Es nosotros, este grupo de creyentes que hemos escuchado la buena noticia, la hemos creído y hemos decidido seguir a Jesucristo. Nosotros nos vemos compartiendo como iglesia, como dijimos al principio, trayendo el cielo a Charlotte una persona a la vez. Viviendo este evangelio para que Jesucristo y su reino llegue a Charlotte
una persona a la vez o un corazón a la vez, para que el mundo pueda ver en nosotros que es real y nos den la oportunidad de compartir esta buena nueva de salvación. Así que hoy vamos a ver qué fue lo que Pablo y Silas modelaron o mostraron, que fue que llamó tanto a los tesalonicenses que ellos lo imitaron. Y la verdad, y en resumen, es que ellos vieron un corazón valiente. No es cierto, no vieron el resumen, vieron un corazón que vive auténticamente el Evangelio. Eso fue lo que vieron. Un corazón que vive auténticamente el Evangelio. Y para eso vamos a ir recorriendo esta escritura. Y vamos a empezar leyendo 1 Tesalonicenses 2, capítulo 1 al 12, y en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie. Palabra de Dios. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria? Palabra del Señor. Voy a sentarse. Así es que Pablo dice en el versículo 1, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. O sea, cuando Pablo y Silas fueron expulsados de Tesalónica, parecía que la visita había sido en vano. Como ya vimos, tuvieron que dejar la ciudad por su seguridad, dejando atrás a cristianos recién convertidos. Y tal vez la pregunta sería si no correrían el riesgo de abandonar la fe ante la persecución ahora que ellos ya no estaban ahí. Pero nada de eso, o sea, fue todo lo contrario. El fruto de su obra fue abundante y hermoso. El testimonio de la vida de esta iglesia glorificaba a Dios más allá de las fronteras. Y la visita de Pablo y Silas, por lo tanto, no fue en vano, a pesar de la persecución que estaban pasando o viviendo los tesalonicenses. Y no fue en vano porque Dios les permitió a Pablo y a Silas compartir el Evangelio, pero sembrar las bases modelando cómo vivir de manera auténtica este Evangelio, siempre dependiendo del poder del Espíritu Santo. Así es que, ¿qué fue lo que vieron los tesalonicenses en ellos que quisieron imitar? Lo primero que vieron fue un corazón valiente que confía en nuestro Señor. Un corazón valiente que confía. Pablo y Silas conocían perfectamente el riesgo de compartir el Evangelio. De hecho, antes de llegar a Tesalónica, en la ciudad de Filipos, habían sido maltratados injustamente. Hechos 16 dice que fueron acusados falsamente de causar disturbios contra Roma, y a pesar de ellos merecer un juicio justo por ser ciudadanos romanos, fueron azotados con varas, fueron encarcelados y fueron encadenados. Y entonces Pablo en el versículo 2 dice,
sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ellos cobraron valor poniendo su confianza en Dios y proclamaron valientemente el evangelio hasta el momento que tuvieron que salir. Y verás, la valentía es una virtud que nos impulsa a realizar una acción a pesar del miedo y temor para las dificultades, a pesar de los riesgos que haya que enfrentar. La realidad es que la valentía no es no tener miedo. La valentía es tener miedo y seguir adelante. Y ellos tenían esta clase de corazón. Pero esa valentía no provenía de confiar en sus habilidades. Ellos lo dijeron, provenía de su confianza en el Señor. De hecho, Jesús les había dicho, después de advertirles que serían perseguidos, en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas palabras que ves aquí son también para nosotros. Jesús no nos prometió que si tenemos fe, no va a haber pruebas. Pero sí prometió que en medio de ellas podemos tener paz en Él, ya que Él ya venció al mundo. El diablo utiliza el temor a la muerte para esclavizarnos. Pero en el capítulo 2 de Hebreos nos dice que Jesús eliminó ese temor mediante su victoria, mediante su muerte y su resurrección, y rompió la esclavitud del pecado y de la muerte. Así es que Él venció. En Cristo hay vida eterna. En Él, en medio de las pruebas, somos más que vencedores. Y hoy tal vez estás pasando por pruebas muy difíciles y tienes miedo, tienes ansiedad, trabajo tal vez, en salud, alguna relación, problemas económicos, alguna situación legal. O tal vez quieres hablarle a alguien de Jesús, pero no te animas porque hay riesgo a la burla, hay miedo al rechazo. Yo te digo, cobra confianza en Dios, como Pablo y como Silas. Enfréntala con valentía, porque Cristo ha vencido al mundo. Y Pablo en Romanos 8:28 nos dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Así es que si ya pusiste tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador, búscalo con un corazón agradecido. En tus oraciones pídele perdón por tus pecados, sabiendo que en Jesús hay perdón. Confíale tus preocupaciones, tus miedos, tu desconcierto, tu tristeza, sabiendo que Él te escucha, con la certeza que Él te ama y que hará que todo obre para el bien. Recuerda cómo ha estado contigo y cómo ha prometido estar contigo. Pero si aún no has hecho has hecho tuya esta gran noticia que tiene este poder de salvación, Jesús ya pagó por tus pecados en la cruz. Murió y resucitó para darte vida. Recíbelo como tu Señor y Salvador y experimentarás el poder de salvación que Él tiene. Tus pecados serán perdonados y Dios te adoptará como hijo o como hija y te dará este corazón valiente que confía en Él, como el de Pablo, como el de Silas, como el de los tesalonicenses, que vivían el evangelio a pesar de la persecución. Si tú deseas recibirlo hoy, búscame a mí, o busca a Roland, o busca a un líder espiritual. Mándanos un texto al final del mensaje. Para nosotros sería un honor poderte orientar, contestar tus preguntas y dar ese paso si tú deseas darlo, porque la decisión es personal. Los tesalonicenses vieron en Pablo y Silas un corazón valiente que confía en nuestro Señor, y eso contribuyó a que el mensaje de Jesús fuera aceptado. Pero también vieron un corazón que desea agradar solo a Dios. En versículos 3 y 4 dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño,
sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pablo y Silas sabían que Dios los había aprobado con la responsabilidad de esta gran noticia. Y por lo tanto, ellos sabían que no había necesidad de ninguna aprobación humana. Sabían que esta noticia procedía de Dios, que ahí no había error, que ahí no había impureza, que ahí no había engaño. Y sabiéndose aprobados y sabiendo que traían la verdad, su corazón deseaba agradarle solo a Él y no al hombre. Nosotros, en Jesús, también hemos sido aceptados por Dios. Y quiere también nuestro corazón. Quiere que busquemos agradarle primero a Él, nuestro Creador, que nos ha demostrado con Jesús que nos ama como jamás nadie lo va a hacer. Que lo busquemos agradarle a Él en vez de buscar agradar primero a la creación, a nosotros. Hace sentido, ¿no? Y eso es en lo que Él se fija. Y por lo tanto, Él examina nuestros corazones. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Y esta idea es clave. Es clave. El enfoque de Dios no está en lo que haces. De hecho, nada de lo que hagas lo va a impresionar. Él es Dios. No lo puedes impresionar. Su enfoque está en tu corazón, en un corazón que lo ame a Él sobre todas las cosas. Un corazón que al obrar desee primeramente agradarle a Él. De hecho, esto es lo que Jesús tenía contra los fariseos. Que ellos mostraban a toda costa una vida apegada a la ley. La gente los veía como los más rectos. O sea, qué manera de cumplir la ley de estos fariseos. Pero en su corazón lo que los motivaba era orgullo, su propia justicia, la envidia, el ego. De hecho, Jesús en Mateo 23:27 les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, a tumbas blanqueadas. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Él quiere nuestro corazón. Los tesalonicenses vieron en Pablo y Silas un corazón deseando agradar solamente al Señor. Y esto hizo el mensaje del Evangelio aún más auténtico. Así es que pídele con honestidad a Dios que te ayude a sondear honestamente tu corazón en todo lo que haces. Ya sea el trabajo, escuela, amigos, deportes, entretenimiento, posts en redes sociales, ya sea en público o ya sea en privado. ¿Estás agradando al Señor? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Agradarle a Él o agradarle al hombre? Examina tu corazón, porque Él es el que lo va a estar examinando. Y si la respuesta honestamente es: wow, estoy agradando al hombre, recuerda en el Evangelio que has creído. Recuerda que Dios te ama tanto que te ha llamado a su reino, a su gloria. Has sido aceptado por Él al recibir a su Hijo como tu Salvador. Búscalo con agradecimiento para agradarle primero a Él, corrigiendo lo que tengas que corregir. Continuando con los tesalonicenses, también vieron en Pablo y Silas un corazón desinteresado y humilde. Versículos 5 y 6 dice: porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo y Silas nunca buscaban el interés propio, ni material, ni de estatus, ni de poder, a través de lo que enseñaban. Su interés no era ese. Su interés era que la buena noticia fuera recibida
escuchada y creída. Ellos en un momento dado pudieron haber impuesto su voluntad, como dice, pero si imponiendo la voluntad tal vez modifica la conducta de la gente por fuera, pero no modifica los corazones. El Evangelio es el que transforma los corazones. Y la manera en que la gente ve cómo lo vivimos es la manera en que la buena noticia puede ser escuchada o no. Por eso es importante tener un corazón desinteresado y humilde para que la gente pueda verlo y ser atraída no a ti, sino a Jesús. Y finalmente los tesalonicenses vieron en Pablo y Silas un corazón dispuesto a compartir su vida como una madre y un padre. Por un lado, como una madre, amando sacrificialmente. Lo dice en el versículo 7 al 9. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues llegaron a ser muy amados por nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Así es que ellos no se limitaron a compartir la buena noticia, sino que también amaban sacrificialmente como una madre ama a sus hijos. Limitarnos solamente a compartir una buena noticia es como ser esta enfermera profesional que hace un trabajo excelente, pero cuando se acaba su turno, ya vendrá otra persona, ¿no? ¿Qué tanto transforma a una persona este tipo de cuidado? En cambio, al amar sacrificialmente como una madre, haciendo lo que sea necesario por la persona amada, sacrificándolo todo sin pedir nada a cambio, eso tiene un gran poder de transformación a través de esta relación de amor, porque en ella se refleja el amor de Jesús. El corazón de Pablo y Silas amaba así, dispuestos a entregar su propia vida por aquellos que habrían de nacer de nuevo en la familia de Dios, por estos creyentes que habrían de llegar. ¿Qué tan dispuesto está tu corazón a compartir tu vida así? Para que Dios te use, no solo para compartir la buena nueva, sino para que la gente vea a Jesús a través de ti con el amor que tú les das. ¿Qué tanto estás dispuesto a eso? Una forma de hacerlo, si aún no lo has hecho y que es muy práctica, integrándote a lo que llamamos los bridge groups o los grupos puente, que se reúne semana a semana, no solamente para aprender de la palabra, sino a vivir en comunidad la realidad de esta buena noticia, amándose sacrificialmente los unos a los otros. Si no estás en uno, al final en la sección, se muestra un código QR que puedes usar para conectarte a uno. Pero también por otro lado, lo que vieron en este corazón dispuesto a compartir su vida, era dispuestos a compartir su vida como un padre, modelando una vida digna de Dios, apoyando a otros a vivirla de la misma manera. En el versículo 10 al 12 dice: ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Los tesalonicenses vieron su conducta intachable como representantes de Dios. Como vimos, tú no puedes imponer la transformación de un corazón, pero sí puedes modelar con tu propio testimonio lo que significa vivir una vida digna de Él. Y esto aunado a amar
como una madre, es lo que te da autoridad para exhortar, para alentar y avanzar en la nueva vida, como un padre haría con sus hijos. Pablo y Silas los animaban, los consolaban, desafiaban como un padre amoroso, con el fin de que ellos anduvieran con esta vida digna del Dios a quien ahora servían, recordándoles que habían sido llamados a su reino. Y todos nosotros necesitamos creyentes a nuestro alrededor que nos ayuden a crecer y a vivir de manera digna, de una manera digna de Dios. Y para eso es muy importante tener este corazón humilde del cual hablamos, para reconocer que solos no podemos, que necesitamos a nuestro prójimo, que necesitamos ser animados, consolados, exhortados y corregidos también para vivir una vida digna de Dios. Y además tu prójimo te necesita a ti para eso. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Somos siervos del Señor. Es una responsabilidad compartida. Busca vivir como es digno de nuestro Señor, amando como una madre. Y cuando sea necesario, ten el valor de tener conversaciones difíciles en amor para edificarnos los unos a los otros como un padre. Y pues bueno, esto fue lo que vieron los tesalonicenses. En resumen, lo que vieron es un corazón que vive auténticamente el Evangelio. Un corazón que vive auténticamente el Evangelio. Yo te invito a que la información que tengamos aquí pase para acá, a nuestro corazón. Y que sea un corazón valiente que confía en nuestro Señor. Un corazón desinteresado y humilde. Un corazón que desea agradar solamente a Dios. Y un corazón dispuesto a compartir su vida como lo hace una madre y como lo hace un padre. Ellos imitaban esto. Y la buena noticia de cómo vivían el Evangelio cruzó fronteras. Y ellos, al estar en una vía de comunicación tan transitada, la gente iba y venía de cómo el Evangelio los había transformado. Entonces, si nuestra visión es traer el cielo a Charlotte una persona a la vez, tenemos que buscar que nuestro corazón sea así. Un corazón que vive auténticamente el Evangelio. Y que así la gente esté abierta a escuchar la buena nueva, como lo fue en Tesalónica. Y tal vez no lo creas o no lo sepas, pero todo aquel que ha entregado su vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador puede lograr tener este corazón. Todos. Dios dijo a través del profeta Ezequiel, aproximadamente 500 años antes de que Jesús viniera a salvarnos, en Ezequiel 36. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y desde que Jesús triunfó, Él viene cumpliendo esta promesa. Si escuchaste el Evangelio y recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, si ya es tu Señor, tú experimentaste internamente un trasplante de corazón divino. Tienes un corazón nuevo. Dios te quitó el corazón de piedra que tenías y te dio uno de carne que tiene la capacidad de amar como Él ama. Y lo tienes que creer, porque además no solamente fue un corazón nuevo, sino que dijo: pondré un espíritu nuevo. Él mismo dijo: voy a entrar en ti para ayudarte a ser transformado y amar como yo amo, a desear lo que yo deseo. Envió al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Así es que Dios mismo nos ayudará a tener este corazón que refleje la realidad del Evangelio. Jesús lo mostró. Pablo y Silas lo modelaron. Los tesalonicenses lo imitaron. Seamos sus imitadores.
de este tipo de corazón. Y verás cómo el corazón de carne que te ha dado ya no está duro, sino puede ser transformado con el poder del Espíritu Santo para perfeccionar esta bella obra que Dios quiere hacer en tu vida. Y no me creas a mí, yo digo que le creas a Dios. Filipenses 1:6, dice Pablo: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si le pides que trabaje en esas partes duras de tu corazón, Él lo hará. Y podrás vivir el Evangelio, esta noticia de salvación plenamente, y tendrás paz en tu corazón. ¿Lo crees?